Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por una nueva oportunidad para que en esta mañana reflexionemos en la palabra de Dios. Igual vamos a hacerlo en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 15. Hechos 17, versículos del 1 al 15. ¿Cuál es el mensaje de Dios y cómo reaccionan las personas ante este mensaje? Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 15. La palabra del Señor dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. ¿Por qué es importante el mensaje del Evangelio? ¿Por qué la iglesia ha estado dispuesta a pagar con su vida el precio de comunicarlo? Buen Señor, gracias por este tiempo, porque podemos acercarnos a tu palabra. Y Padre, el relato es claro, pero hay algo que tú quieres que nosotros aprendamos y podamos poner en práctica en nuestra vida, y que pueda transformar, Señor, nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestros ideales. Por favor, guíanos, Señor, en esa dirección, para que tu bendición en nosotros sea el entender tu palabra y el poderla aplicar cada día de nuestras vidas. Bendice a este pueblo aquí reunido, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de poder ver en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El segundo viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, empieza, podríamos decir, de una mala manera. Separado Pablo y Bernabé por una situación en la que no hubo un punto de acuerdo en ellos para poder viajar nuevamente a visitar las iglesias de la región que ellos ya habían visitado. Entonces Pablo, juntamente con Silas, sale caminando con rumbo al norte hacia las ciudades del Asia Menor. Pasan por Derbe, por Listra, por Iconio, y en Iconio le dan una gran reprendida al apóstol Pablo, que prácticamente lo levantaron muerto, ¿verdad? El Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. El Espíritu Santo les prohibió predicar en Bitinia y en Misia. Por alguna razón que no conocemos, que nadie lo conoce, Dios les evitó ir a ese lugar a predicar y siguieron caminando. Debe ser difícil, y lo digo en un sentido expresivo nada más, porque cada uno de nosotros sabemos lo difícil que es enfrentarse al día a día y las decisiones de cada día, pidiendo al Señor la ayuda, que nos indique cuál es el camino, y escuchar únicamente el silencio de Dios sin una respuesta hacia dónde debemos de ir. Así iba Pablo, avanzando y caminando casi 800 kilómetros desde Antioquía hasta el puerto de Troas. Ahí en el puerto de Troas estaba Pablo,
y dice que en una visión, esto no fue un sueño que Pablo tuvo referente a que había comido más o que las aflicciones que él tenía. Dios se le apareció en sueños a Pablo por medio de un varón de todo estilo macedonio que le decía: pasa y ayúdanos. Y Pablo, dice la palabra del Señor en el capítulo 16, que sin dudarlo un momento más se puso ansioso y dijo: vamos para allá. Esa palabra que el hombre en la visión de Pablo le dijo: pasa y ayúdanos, es una palabra que se usa en términos médicos. Es el poder ir en auxilio de una asistencia para una solución al problema. Hermano Heriberto sabe muy bien de esto, el que llegue a alguien buscando su ayuda, una solución a su problema, y él dársela. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. En la misma palabra ayúdanos, porque la idea de ayúdanos es socórrenos, danos una ayuda, danos un socorro, líbranos de esta situación en la que estamos. Y Pablo no corrió a ver dónde conseguía víveres, medicinas, cosas necesarias para la subsistencia de las personas. Pablo salió corriendo para llevar la palabra de Dios a esos lugares, porque lo que más necesitan las personas es oír el mensaje de la palabra de Dios, es oír a Dios hablando a sus vidas. La gente puede tener hambre y lo tiene, pero necesitan oír la palabra de Dios, porque el hambre se calma, pero la necesidad de Dios es eterna si una persona no conoce al Señor en el momento oportuno. Pablo salió ahí en busca de llevar el auxilio de Dios, y el auxilio de Dios era llevar la palabra de Dios a ese lugar. De Troas salieron hacia Macedonia, pasaron por la isla de Samotracia y de ahí llegaron a Neápolis. Casi se estuvieron 3 días en llegar a Neápolis. De ahí salieron a Filipos. Fue en Filipos donde apalearon a Pablo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, sí, también. Pobrecito Pablo. Lo mataron por allá, se levantó, Dios lo levantó. Llega a Filipos con la idea de ayudar y le dan una paliada de orden a él y a Silas. Pero ya estaban ellos, quejumbrosos, llorando y diciendo: ¿por qué vinimos acá? Ese fue un mal sueño, fue una pesadilla, le decía Silas. Estaban orando y cantando al Señor, con gozo en sus corazones, porque la alegría del cristiano no depende de las circunstancias. La alegría del cristiano está basada en Dios y en cumplir su palabra, porque el cristiano obedece por amor a Dios, y eso le da una satisfacción plena al cristiano, independientemente de la situación en la que estén. En Filipos se convirtió Lidia, la muchacha que tenía el demonio, y el carcelero. ¡Qué gran iglesia!, ¿verdad? Óigame, ¿se imagina usted con esos 3 personajes? Una mujer de alta alcurnia, una niña por allá que lo único que sabía es que el demonio se había apoderado de ella, y un carcelero más malo que la carcoma. Fueron los primeros ahí en Filipos, las personas que Dios eligió, las personas que Dios llamó, porque no se trata de la posición, no se trata de lo que puede hacer, se trata de lo que Dios quiere lograr en la vida de las personas. Ahí Pablo y Silas, después de todo eso, salen, ¿verdad? O sea, no dijeron: no fue mal en esto, eso es señal de que Dios no quiere que estemos en esto, vámonos de regreso. Ya estábamos tranquilos, estábamos en Antioquía. ¿Quién nos mandó para acá? De ahí salió, siempre en Macedonia, porque Dios le había mandado ir y ayudar a Macedonia, y llegaron ellos a Anfípolis, a Polonia y después a Tesalónica. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia, con casi 200,000 personas ahí en esa ciudad. Podemos nosotros enfocarnos en cuánto sufren los misioneros. Qué difícil la vida de un misionero. O podemos enfocarnos también nosotros en que la tarea es tan importante que no importa cuánto sufra, hay que seguir adelante con la obra que Dios ha encomendado. Porque el mensaje del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, lo que hablamos es de Cristo. No hablamos de Él, lo que hizo, lo que pudo ser, un gran personaje, un hombre que hablaba la verdad, un gran profeta. Hablamos de Él.
El mensaje es Él, la revelación de Dios. Él es la salvación de Dios, es la esperanza que Dios da. La fe es puesta en Él. El mensaje es Cristo. Si nos ponemos a hablar de las necesidades del mundo actual, nos desviamos del mensaje. El mensaje es Cristo. Lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros, es la manifestación de Dios para nuestras vidas. El mensaje del Evangelio es Cristo. Lo esencial, lo importante es Cristo. No importan las aflicciones, no importa la muerte, no importa la vida. Es el placer de tenerlo, el placer de conocerlo a Él, el placer de vivir para Él como Él quiere que nosotros vivamos. El mensaje es Cristo. Y Pablo les predica a los judíos. No porque Pablo tenga alguna inclinación étnica especial para los judíos. Pablo les predica a los judíos porque es el pueblo escogido de Dios para llevar el mensaje de salvación y que toda la humanidad conozca al Señor. ¿Se recuerda usted cuando Dios habló con Abraham y lo bendijo Dios a Abraham? ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Abraham? ¿Se recuerda? ¿La ha leído usted en Génesis capítulo 12? ¿La ha leído? Dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Esos descendientes de Abraham tenían la responsabilidad de llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones, para que todas las naciones recibieran la bendición de Dios, la bendición de conocer al Señor. Por eso Pablo va con los judíos, primero los judíos, porque es a ellos a quienes Dios les ha entregado la tarea de anunciarlo a Él, de comunicarlo a Él y que la gente tenga el deseo de conocer a ese Dios, que era su Dios por el cual vivían, que los bendecía, que estaba con ellos y que les había sacado de Egipto y que los había llevado a la tierra donde estaban y que los bendecía constantemente en todas sus empresas. Primero los judíos, porque era su responsabilidad. Estos debían de alcanzar a los gentiles. Por eso Pablo va y les predica a los judíos y les predica, versículos 1 al 3, durante 3 sábados, lo que nosotros conocemos como sábado, el día de reposo. Pablo va a la sinagoga. La sinagoga es una asamblea, una congregación donde ellos se reunían para leer la palabra, para orar, para poder discutir en el sentido de platicar y llegar a un acuerdo en ciertos temas que podían llegar a tener algunos en contra y otros a favor. Se reunían en una asamblea a la que nosotros le conocemos como sinagoga. Ahí ellos oraban, escuchaban la lectura de la palabra de Dios y habían exposiciones de las Escrituras. No estaba el templo de Jerusalén, era un símbolo del templo donde ellos se podían reunir. No había sacrificios ahí porque únicamente era una reunión para aprender acerca de Dios. En el versículo 2 dice que Pablo, como acostumbraba, o sea que no es algo nuevo para Pablo, Pablo estaba acostumbrado a ir a la sinagoga para hablar con todas las personas, llegó él. Por cierto, era un hombre muy docto. Ya lo hemos oído de parte del hermano Orlando y de otros hermanos que lo han dicho. A sus 21 o 22 años, este hombre tenía por lo menos 5 maestrías en la Biblia. Era un hombre que se la sabía de arriba abajo. Y era un hombre que vivía conforme a lo que Dios decía. Cuando se encontró, más adelante lo vamos a ver en el libro de Hechos, cuando se encontró en el concilio, dijo, toda mi vida la he vivido perfectamente. Y el sumo sacerdote lo mandó a bofetearlo por eso que él consideró una blasfemia. Pero Pablo vivía conforme a lo que Dios decía, porque conocía muy bien la palabra del Señor. Y ahí estaba él reunido con esta gente, en esa sinagoga. Durante 3 sábados consecutivos, Pablo fue y habló con ellos, razonó con ellos, argumentó con ellos, les ayudó a pensar de una manera diferente, con una enseñanza que él tenía. Versículo 3 estaba basado en las Escrituras. Pablo no hablaba de su experiencia. Pablo no hablaba de el nuevo tema de la humanidad. Pablo hablaba respecto de lo que las Escrituras decían y explicaba y presentaba evidencia de lo que él estaba hablando. Pablo les declaraba. Con sus palabras, Pablo abría la mente de ellos para que entendieran las Escrituras. Y él les exponía esa enseñanza. La idea aquí de que en el versículo 3, declarando y exponiendo, la palabra exponer es colocar una lámpara en el candelabro. Entonces Pablo es lo que estaba haciendo, les estaba alumbrando su vida. Miren lo que Dios está enseñando. Y teniendo como base las Escrituras, les exponía que era necesario
Esta palabra necesario es la idea del propósito de Dios. Es la idea del destino al cual el Señor Jesucristo se había sometido. Él sometido al plan de Dios. ¿Qué era lo necesario? Que el Cristo, el Mesías, Cristo es una palabra griega, Mesías es la palabra hebrea, en nuestro idioma es el ungido, que el Cristo tenía que morir, que el Cristo tenía que ser resucitado y que ese Cristo era Jesús. Tres cosas que ningún judío iba a aceptar, porque que su Mesías muriera era imposible en su mente. Y si eso era imposible, mucho menos considerar que su Mesías iba a resucitar, porque nunca iba a morir su Mesías. Y que Jesús fuera su Mesías dejaba mucho que desear, porque ese tal Jesús había muerto. Y no había pruebas de que estuviera vivo, solamente se decía de que la tumba estaba vacía, pero otros decían que los discípulos habían robado el cuerpo. Que un judío aceptara eso era bien complicado, ¿verdad? Pero Pablo con las Escrituras les está probando a ellos que Cristo era necesario que muriera. Isaías capítulo 53, versículo 10, me imagino que fue uno de los versículos que el apóstol Pablo usó. Como le digo, Pablo era un hombre realmente docto, y si no se sabía las Escrituras, por lo menos 2 versículos le hacían falta para conocerla todo. Isaías 53, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Está hablando del Mesías. Está hablando de que era el plan de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esta palabra padecimiento es muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces Pablo, con ese versículo y otros muchos más que él mencionó, lástima que no tenemos la lista, al llegar allá al cielo tenemos que reclamarle a Lucas por qué no incluyó todos los versículos, porque hubiera sido bueno tener una lista de todo lo que Pablo usó, ¿verdad? Pero con ese versículo mostramos que era la voluntad del Padre, que Cristo muriera. Fue el deseo de Dios, fue el plan de Dios que sucediera para el bien de la humanidad, siempre aquí en Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová castigó a cada una de las ovejas. Jehová cargó sobre él el castigo de cada una de sus ovejas. Es por el bien de la humanidad que Cristo murió. Hebreos capítulo 1. Yo sé que Hebreos no es parte de lo que Pablo usó para hablar, pero si Pablo escribió Hebreos, debió tener muy en cuenta este pasaje que menciona aquí, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué era necesario que él muriera? Para poder purificarnos y darnos acceso al trono de Dios, para que pudiéramos adorar a nuestro Dios con nuestra mente. La adoración no es un acto aislado en un momento dado de la congregación. La adoración es el estilo de vida de cada cristiano, cuando está despierto y cuando está dormido. La adoración es el respirar del cristiano, porque cada cristiano vive para la gloria de Dios. Y eso lo logró el Señor Jesús al morir en la cruz del Calvario. Nos purificó para que podamos nosotros adorar a nuestro Dios. Nos liberó para tener acceso al trono de Dios y poder darle la gloria a Él y hacer las cosas para Él. Nos libró de la maldición de la ley. Gálatas, nuevamente Pablo usando de los versículos que él conocía, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13, este pudo ser otro de las ideas de Pablo cuando lo expuso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Este pasaje, aunque no habla de Cristo, cuando está escrito en Deuteronomio, miremoslo en Deuteronomio capítulo 21, Pablo lo usa para referirse a Cristo.
Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 23. Dice el escritor, Moisés: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciera, tomen apunte, hermanos. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. Seguimos bajo el mismo tema. ¿No cree usted que nos hemos desviado? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis de un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Una persona culpable de morir por su pecado era expuesto públicamente para vergüenza propia. Ese era un malvado, merecía morir, ahí está, muerto. Aprendan los demás. Aprendan los demás. Y Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo fue crucificado y fue expuesto como el criminal más malo. La muerte que a usted y a mí nos correspondía por nuestro pecado. Esa exposición pública de nuestra maldad, Cristo la sufrió en la cruz del Calvario. Si nos da pena cuando alguien nos sorprende con una mentira, o porque estamos chismeando y resulta que la persona de quien estamos hablando mal está atrás y nos oyó, la pena que Cristo sufrió es la que nosotros merecíamos sufrir por nuestro pecado, por nuestra maldad delante de Dios. Ser expuestos públicamente como lo más malo que puede haber. Y sin embargo, Cristo murió para nuestro bien, para acercarnos a Dios, porque Él pagó la paga del pecado, que es la muerte. Él murió por nosotros y Él derrotó la muerte. Primera de Corintios 15 dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Por ahí va la idea, ¿verdad? Él mató en la muerte, mató en su muerte a la muerte. Porque el poder de la muerte es tenernos bajo servidumbre por temor a morir. La gente en este mundo hace todo lo posible por evitar morir. Y sabe que cuando muera tiene que enfrentar con Dios. Ese es el asunto interior que a veces no se toma en cuenta. Y por ese miedo se hacen un montón de cosas. Van a la iglesia, dan ofrendas, hacen bien al prójimo, tratan de portarse bien, no rompen las leyes, esto y lo otro y lo otro y lo otro, y le agregan esto y lo otro a todo. Para Dios, ¿verdad que sí soy bueno, Dios? Por temor a la muerte. Pero para quien cree en Cristo, la muerte fue vencida. Y hoy podemos enfrentar la muerte con gran confianza. Porque después de esa muerte, el salmista dice: me recibirás en gloria. Ni más ni menos. Es que yo me lo imagino. Yo no sé si voy a morir. Me da miedo. El momentito de la muerte me da miedo. Pero solo me imagino a mi Cristo con los brazos abiertos. Ajá, mijo, ¿dónde estabas que no había venido? El abrazo del Señor vale cualquier otra cosa. Y no fue mi decisión, fue la decisión de Dios. Fue Él quien mandó a su Hijo a morir por mí. Fue Él quien me da la oportunidad de conocerlo. Era necesario que Él resucitara de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que Él resucitara de los muertos? Porque es la manera como Dios vindica lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, sus declaraciones y su misma muerte. Su misma muerte es vindicada con la resurrección. Porque cualquiera de nosotros muere, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diría: por hermana Martita yo doy mi vida. Esa debería ser nuestra actitud cristiana, hermanos. Todos deberíamos haber dicho amén. Porque esa es nuestra actitud cristiana. Cada uno de nosotros
vale mucho más que mi propia vida. Pero Cristo murió por ella. Cristo murió por usted. Y para darnos cuenta de que su muerte fue efectiva, fue valiosa, es lo que Dios estaba esperando, Dios lo resucitó. Porque una muerte por alguien de poco vale. No logra nada delante de Dios. Pero ese acto es el acto por el cual Dios declara que la muerte de su Hijo tiene valor. Dios declara que ese hombre, Jesús, es su Hijo y que ahora es el Rey en los cielos. El Salmo 16, nuevamente Pablo está usando las Escrituras para declarar que era necesario que el Cristo muriera y resucitara. Salmo 16, versículo 9 y 10, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era la promesa de Dios. David tenía la esperanza de que un día él iba a resucitar. Pero Pablo utiliza esto para darnos a entender que ese hombre, más bien Pedro es el que lo utiliza en Hechos capítulo 2, ese hombre que murió no fue dejado en la tumba, ni vio corrupción, dice el apóstol Pedro cuando está predicando, hablando de Cristo. Él era necesario que resucitara. Era necesario que resucitara para cumplir el pacto que Dios hizo con David. Dios le ofreció a David un sucesor. Segunda de Samuel capítulo 7. Segundo libro de Samuel capítulo 7 está el pacto de Dios con David. De los versículos 8 al 17 dice así: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y le seré a él padre, y él será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Era la promesa de Dios para David, un descendiente suyo. ¿Por qué tenía que ser Jesús? Era la forma como Dios estaba cumpliéndole a David. Un descendiente que por la eternidad iba a ser el gobernante. Alguien que iba a estar siempre en el trono. Y dice en Jeremías 23:5 que es un trono de justicia. Un trono basado en el buen juicio, en el juicio que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué Jesús? Porque solamente Jesús puede tener un trono de justicia y de juicio correcto. Nadie más. Los seres humanos no podemos hacer eso. Para cumplir la bendición que le dio a Abraham. En ti serán benditas, en tu linaje serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo dice en Gálatas capítulo, ya me olvidó, que ese linaje no es los linajes, sino que se refiere a Jesús, al Señor Jesús, solamente Él. En quien son bendecidas las familias de la tierra, en Jesús, nada más. Y que Jesús, decía Pablo, ese que no lo ven bien ustedes, ese es el Mesías. El que murió y resucitó, ese es el Mesías, el elegido de Dios. El Mesías tiene que ver con la elección de Dios, porque Dios enviaba a ungir a las personas para las tareas que Él los había encomendado. Al sacerdote Aarón mandó a Moisés, úngelo.
Eliseo mandó a uno de sus sirvientes, a Jehú, para que lo ungiera, para que fuera rey de Israel. Lo mandó hasta Aram, por Damasco, para que ungiera a Asael, para que fuera rey sobre Aram. La unción era la elección de Dios para una tarea. Y Jesús es ese elegido por Dios, el rey que Dios eligió, el rey que Dios escogió, el que inauguró su reino, el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor Jesucristo. Es el sacerdote que presenta las ofrendas en beneficio del pueblo. Pero más que eso, Jesús es la revelación de Dios para la humanidad. Es el escogido por Dios para dar a conocer a todo el mundo la verdad de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otra época a nuestros padres, en estos días, ¿nos ha hablado? Él es la revelación de la voluntad de Dios. Él es Dios mismo. No lo vamos a ver, pero puede usted apuntar por ahí Juan capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 6, Salmo 110, 1 y el Salmo 2. Esos nos hablan de un Jesús que es más que un hombre, es Dios mismo. Pero ninguno de estos puntos era fácil de aceptarlo. Y como de ahí salieron, se fue Pablo para Berea. ¿Qué hacía Pablo en Berea? Volvamos nuevamente a Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 17, hoy vamos al versículo 10. Aquí en Hechos 17:10 dice que Pablo ya está en Berea. ¿Y qué está haciendo Pablo en Berea? Lo mismo que estaba haciendo en Tesalónica, anunciando el evangelio en la sinagoga de los judíos. Y allá está Pablo llevando la palabra a todos aquellos que lo necesitan. ¿Cuál es la reacción a la predicación? En el capítulo 17, los primeros versículos, vemos que en el versículo 4 dice que algunos de ellos en la sinagoga, algunos de ellos creyeron. El versículo 5, entonces los judíos que no creían, o sea que respecto a la predicación hay dos puntos, una decisión, dos opciones. O cree o no cree. No hay un punto intermedio, lo voy a pensar. O cree o no cree. O lo acepta o no lo acepta. O rinde su vida o no la rinde. No hay ninguna otra opción. Quienes oyen deben tomar una decisión a favor o en contra. En el capítulo 16 de Hechos, el versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón de Lidia para escuchar, porque la iniciativa es de Dios en las personas. Si usted hoy está oyendo a Dios hablar a su vida, no cierre sus oídos. Si Dios abre su corazón, déle espacio a lo que el Señor le está diciendo para conocer al Señor. Esta mujer era de Tiatira, uno de los lugares donde Dios no le permitió ir a Pablo, pero se la encontró allá. Y allá ella conoció al Señor. Qué cosas las del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es la providencia de Dios? Ella no estaba en su casa, estaba en otro lugar, al cual Dios llevó a Pablo para que allá escuchara, porque Dios tenía su corazón dispuesto para escuchar el mensaje. Qué cosa tan interesante, qué cosa tan bonita el darnos cuenta de cómo Dios mueve las piezas para que cada uno de nosotros esté en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas, oyendo el mensaje que Él quiere que nosotros escuchemos. Dios mueve de esa manera, su providencia es de esa manera. Ahí está ella oyendo. Algunos judíos creyeron. Griegos, dice el versículo 4, que eran un montón. Pero en Berea dice que, estoy en el capítulo 16, yo pero no lo encuentro. Dice que eran más nobles, recibieron la palabra, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. En Tesalónica creyeron pocos judíos, un montón de griegos y mujeres destacadas. Pero en Berea los que creen de parte de los judíos son muchos.
Y tienen una actitud bien bonita estos judíos aquí en Berea. Algunos creyeron, pero gracias a Dios, los griegos temerosos de Dios, esos griegos temerosos de Dios eran griegos que se habían unido a la religión judía. Por eso estaban en la sinagoga, porque adoraban a Dios. Dios los había llamado de alguna manera y ahí están ellos aceptando a Cristo como su Señor y como su Salvador. En Berea los judíos eran más agradables, tenían otra opción. Cada día revisaban en sus escrituras a ver si era cierto lo que oían en el templo, en la sinagoga. Igual que lo que nos corresponde hacer a nosotros los creyentes. Cada día debemos de revisar en las escrituras la enseñanza de Dios. No podemos conformarnos con lo que recibimos de enseñanza el domingo o el jueves, los que vienen el jueves. No podemos conformarnos con estar oyendo un podcast por ahí todos los días. Necesitamos ir a las escrituras para darnos cuenta de la verdad de Dios que está colocada ahí. Eso se llama disposición para aprender, a ver si es cierto, todos los días. Muchos creyeron ahí. Los que no creyeron, ¿qué fue lo que hicieron? Los judíos que no creyeron, se llenaron, dice acá, se llenaron de celos. Teniendo celos, versículo 5, consiguieron hombres que se la pasaban en el parque todo el día. Así es la idea, hermanos. O sea, no crea Dios que le estoy diciendo algo por burlarme de alguien o por criticar a alguien. La idea es, hombres ociosos eran hombres que pasaban en la plaza pública, haciendo nada, todo el día. A esos consiguieron ellos. Hombres malos, dice acá. Juntando una turba, alborotaron la ciudad y llegaron donde Jasón, que era quien había hospedado a los misioneros, porque chor y consentidor son lo mismo, ¿verdad? Pero no los encontraron a los misioneros, a Pablo, a Timoteo y a Silas, no los hallaron. Entonces lo que hacen ellos es alborotar la ciudad, arman una turba, sacan a Jasón de ahí de la ciudad, de su casita, lo llevan a las autoridades y los acusan. Y los acusan a gritos. Esta no era gente que llegaba con sus papelitos ahí a presentarlo al juez, es estos que vinieron. Y gritaban todos, ¿verdad? Yo no puedo gritar, a mí me arde la garganta. Pero ellos a gritos estaban solicitando una audiencia y estaban gritando contra aquellos. Quien grita no es porque tenga la razón, sino porque no quiere que quien tenga la razón se le oiga la voz. Por eso estaban gritando ellos ahí, porque no tenían la razón en lo que estaban diciendo. Pero estaban a grandes gritos hablando en contra de los misioneros. Gritaban que eran personas problemáticas. Los misioneros son personas problemáticas y nos vienen a traer problemas acá. Han emproblemado al mundo y ahora están acá. ¿Qué van a hacer ustedes las autoridades con esta gente? No es buena gente la que vino. Pablo, Timoteo y Silas no son buenas personas. Hagan algo. Hagan algo con esa gente que únicamente se dedica a trastornar el mundo. Y Jasón también. Lo único que Jasón es más calladito, pero Jasón también. Ahí está el pobre Jasón, ¿verdad? Y las autoridades, sin consultar, los metieron presos, porque estaban siendo acusados. Y luego pagaron una fianza y ya pudieron salir de ahí, ¿verdad? Decían que estaban en contra de las leyes romanas. Decían que eran promotores de la insurgencia política contra Roma, que tienen otro rey, decía, un tal Jesús. Lo que a mí me pareció interesante de esto cuando lo leí, es que no era gente de Tesalónica, nativa de Tesalónica, los que estaban hablando en contra de los misioneros, sino los mismos judíos. Qué patriotas, ¿verdad? Ay, qué hombres tan patriotas, mire. Estos vienen a presentar otro rey acá, ¿qué vamos a hacer? Hay que llevarlo a las autoridades. Estos vienen en contra de las leyes de Roma, a las autoridades. Hombres que debían haber apoyado a los misioneros judíos, estaban en contra de ellos. Leales al emperador, aunque había un culto al emperador, que casi lo consideraban divino. Una vez muerto, el emperador pasaba a ser un dios. Con un señor aquí después de casi en el año 70-80, Domiciano creo que fue, si no me equivoco, espero no equivocarme. Él fue el que instituyó su persona como Dios, él. Pero los demás eran considerados dioses una vez que morían. Pero aquí están ellos hablando a favor de ese hombre, tan divino ese hombre, ¿verdad? Ese emperador que estaba ahí.
Era Nerón, por cierto, era Nerón el que estaba de rey en esa época. El tal Neroncito estaba ahí. Cristo nos invita a cambiar nuestra posición respecto a las costumbres en las cuales nosotros vivimos. Usted es ciudadano hondureño. Ya sabe por dónde voy, que no dice sí, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Los que conocemos al Señor, vivimos acá, trabajamos acá, nos desarrollamos acá, pero no somos de acá. No vamos a sufrir nosotros por lo que sucede. Sí nos va a dar pesar, sí vamos a orar, sí vamos a pedir por el bienestar de la ciudad y del país, pero usted y yo no tenemos por qué estar involucrados en las situaciones políticas de este país, porque no somos hondureños, somos ciudadanos del reino. Hacia allá vamos. Aquí estamos representando al Señor. Las cosas que tenemos son para provecho nuestro mientras estamos en este reino, no son nuestras. El Señor ha puesto un instrumento en nuestras manos para que podamos nosotros usarlo mientras vamos al cielo, para poder honrar a Dios, para poder comunicar el mensaje. Pero aquí estamos de pasada, extranjeros, peregrinos, advenedizos en esta tierra. No se aferre a nada, mi hermano, y no esté sufriendo usted. Yo lo digo en este momento porque dejé de ver noticias, ya no me interesa. Yo oro por las autoridades, yo oro por la mala situación política que estamos pasando y lo que viene adelante, pero no me interesa. Dios está al control, Dios sabe lo que está haciendo, Dios va a poner un presidente o una señora, Dios lo va a hacer. Mi voto únicamente representa lo que yo creo respecto de Dios, pero no es que yo quiera que alguien llegue a ser presidente, porque Dios es el que se encarga de eso. Mis hermanos, si alguno de ustedes está sufriendo en este momento por eso, yo le invito a reflexionar. No podemos estar nosotros amando esta nación porque no somos de esta nación. Ya Cristo nos pasó de este reino al reino de su amado Hijo. Y hoy obedecemos al Señor. Nuestro interés está con los intereses de Dios, no con los intereses de esta nación. Así que, hermanos, cumplimos las leyes mientras las leyes no se opongan a lo que nuestro Dios nos dice. Nada más. Obedecemos a Dios, obedecemos las leyes. Cuando las leyes de nuestro país, porque ya van torciéndose, indiquen otras cosas, nosotros nos mantenemos obedeciendo al Señor, porque sus leyes son nuestro deseo de cumplir, nada más. Aparte de eso, nosotros no nos pasamos de esa legalidad. Nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra obediencia es solo para el Señor. Todo lo demás está bajo su gobierno, bajo sus límites. ¿Qué les pasó a los misioneros? Que los rechazaron, ¿verdad? Los acusaron con mentiras, de insurrección. La palabra trastornan habla de causar sediciones con el Estado. Hablan de incumplimiento de las leyes, cosa que no es cierto. Nosotros los cristianos no debemos de ser conocidos por incumplir las leyes del país, porque las leyes de nuestro país están bajo las leyes de nuestro Dios. Entonces, cumpliendo las leyes del Señor, no se preocupe por las leyes del país, porque va a estar bien. Usted va a estar bien cumpliendo las leyes de nuestro Dios. Inmediatamente los hermanos, los judíos de Tesalónica, inmediatamente que supieron que la palabra de Dios era predicada en Berea, vamos, dijeron. ¿A qué? A lo mismo, ¿verdad? No era oír a Pablo, qué bonito mensaje de Pablo. A lo mismo, a alborotar la ciudad de Berea también. La ciudad de Berea está localizada a una distancia de ir y venir a la entrada a Copán. Son casi 9-10 horas de camino. Eso caminaron estas criaturas para ir a alborotar Berea. 90 kilómetros para ir a alborotarlos allá y estar en contra de la predicación de Pablo, Timoteo y de Silas. ¿Por qué? Porque, como dice
Como dice el pastor Sugel Michelén, cuando uno ama el pecado, la verdad se vuelve insoportable. Por eso es que las personas odian tanto el evangelio. Por eso caemos tan mal nosotros cuando hablamos del evangelio. No porque nosotros seamos, sino porque la gente ama el pecado y no quiere saber nada acerca de la verdad. Y en conclusión, hermanos, el mensaje que se le ha encomendado a la iglesia es un mensaje que habla de Dios, donde Dios ha tomado la iniciativa y las acciones pertinentes para llevar a las personas a la salvación por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Este mensaje debe ser predicado sin importar las consecuencias, con el aviso previo de Dios de que nos va a ir mal, de que nos van a tratar mal al mensajero y a su mensaje. ¿Cómo aplicamos esta reflexión a nuestra vida diaria? Antes que ser de este mundo, antes que ser de este país, somos ciudadanos del reino. Y vivimos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy vivimos bajo el reinado, el gobierno de nuestro Señor Jesús, en un reino que Él vino a inaugurar. Aquí solo somos extranjeros temporales que anunciamos a nuestro Señor y Salvador. No estemos sufriendo, hermanos, por este mundo. Oremos y encarguémonos de hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. Bien a las personas, bien entre nosotros los cristianos, debemos de amarnos para que la gente conozca a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero temporalmente estamos acá. Él dirige a los gobernantes. Proverbios 21:1. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Si Dios nos va a dar un gobierno para bendecirnos, gracias a Él. Y si nos va a dar un gobierno para castigar a este pueblo, gracias a Él. Pero nosotros vamos a seguir confiando, viviendo para el Señor, cumpliendo sus leyes, honrándole a Él en todo momento. Porque Cristo murió a favor nuestro. Porque Cristo murió en lugar nuestro. Así está en Isaías 53, lo leímos. Él murió por nosotros para reconciliarnos con Dios, porque nuestro pecado nos separa de Dios, como muchas veces le he dicho. Isaías 59:2 dice: nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios. No hay posibilidad de hacer algo para agradar a Dios. No es cierto de que usted sufre, usted lleva su cruz para agradar a Dios, porque Dios quiere darle la oportunidad de reconciliarse con Él. No hay posibilidades de ir a Dios agradándole. Ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Pero no necesitamos ir al cielo. Dios bajó del cielo para morir por nosotros. No necesitamos esforzarnos, grandes sacrificios para agradar a Dios. Cristo se sacrificó por nosotros. Lo que necesita el ser humano es abrir su corazón, tener fe. Cristo es el Mesías, murió por nosotros, resucitó por nosotros para darnos vida. Lo que nosotros necesitamos es poder rendir nuestra vida ante Él. Creer en Cristo como nuestro Salvador es también creer en Él como nuestro Rey, rindiendo nuestra voluntad ante Él. En Lucas capítulo 14, el Señor Jesús está dando las normas de vida de cada uno de aquellos que quieren vivir bajo su gobierno. Lucas 14, versículo 26, Él pide prioridad en amor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él quiere prioridad en su amor. Él quiere lealtad suya para Él. El Señor es lo más importante que puede tener usted en su vida. Solamente el amor es para Él. Ningún amor debe de compararse y evitarnos amar al Señor. Versículo 27.
Y aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Renuncia a sus deseos, renuncia a sus sueños, renuncia a sus ideales, renuncia a su propia voluntad. Hay la voluntad de alguien que merece ser cumplida. Jesús quiere que haga su voluntad. Renuncie a sus deseos. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Su casa, sus hijos, sus cosas, sus posibilidades, sus capacidades, déjelas a un lado por el Señor. Que no se interpongan en poder obedecer al Señor. Que no sean el estorbo en su vida para poder hacer lo que Dios manda que usted haga. Ninguna cosa es tan valiosa como obedecer al Señor. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si Él ha sido su Salvador, muéstrelo obedeciéndole, porque ese amor al obedecerle es lo que muestra que cada uno de nosotros somos cristianos. Cree en el Señor Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, antes de que lo vaya a enfrentar como juez. Porque viene un día en que ese Jesús, que hoy abre sus brazos para recibirlo, va a estar con un masito en la mano, con una lista de todos los condenados, diciéndole, usted va para allá, usted va para allá, usted va para allá, culpable, culpable, culpable. No espere ese día. No tire una moneda por su vida. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario para que le conozcamos, para que seamos de Él. Buen Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos enseña que eres tú el único por el que vale la pena vivir, que eres tú el motivo de nuestro hablar, que eres tú el motivo de vivir, Señor. Por favor, ayúdanos en nuestra vida diaria. Guía a tu iglesia, Señor, para que sea una iglesia combativa que presente tu palabra. Y bendice a tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.